Donde termina la historia, comienza el enigma. Durante las últimas décadas, varios científicos vinculados al programa nuclear de Irán murieron en circunstancias extrañas, repentinas y nunca aclaradas por completo. Explosiones en calles tranquilas, disparos frente a sus propios hogares y ataques cuidadosamente planificados dejaron una serie de casos que todavía generan preguntas. Estos son 7 científicos nucleares iraníes, cuya muerte ocurrió en medio de incidentes que siguen rodeados de misterio. 1. Masoud Ali Mohammadi. Masoud Ali Mohammadi era un físico teórico iraní y profesor de la Universidad de Teherán, conocido por su trabajo en el campo de la física de partículas y la teoría cuántica. Durante años fue considerado uno de los académicos más respetados dentro de la comunidad científica iraní. Había nacido en 1960 y dedicó gran parte de su vida a la investigación y a la enseñanza universitaria, aunque su trabajo era principalmente teórico. Algunos medios estatales iraníes lo mencionaban ocasionalmente en el contexto de los avances científicos del país. Su vida transcurría de manera relativamente discreta, centrada en su carrera académica, hasta la mañana del 12 de enero de 2010. Ese día, poco antes de las 8 de la mañana, Ali Mohammadi salió de su casa en el barrio de Keitariye, en el norte de Teherán. Era una zona residencial tranquila, con calles estrechas y edificios de apartamentos de varios pisos. Como muchas mañanas, se preparaba para dirigirse a la universidad. En el momento en que caminaba cerca de su automóvil estacionado frente a su vivienda, una fuerte explosión sacudió la calle. La detonación fue provocada por una motocicleta cargada con explosivos que había sido estacionada cerca de la entrada del edificio. La explosión fue lo suficientemente potente como para romper ventanas de varios edificios cercanos y dañar vehículos estacionados en la zona. Vecinos salieron a la calle después de escuchar el estruendo y encontraron al profesor gravemente herido entre los restos del vehículo y los fragmentos esparcidos por la acera. Los servicios de emergencia llegaron poco después, pero Ali Mohammadi murió en el lugar. Tenía 49 años. Las primeras imágenes del lugar mostraban una escena caótica, con escombros dispersos por varios metros y señales evidentes de que el artefacto había sido preparado para detonar con precisión en el momento en que la víctima saliera de su casa. Las autoridades iraníes iniciaron una investigación pocas horas después del ataque. El Ministerio del Interior anunció que se trataba de un asesinato planificado y que el explosivo había sido activado de forma remota. Según los informes iniciales, la motocicleta utilizada en el atentado había sido colocada allí horas antes de la explosión. Investigadores comenzaron a revisar cámaras de seguridad de la zona y a recopilar testimonios de residentes del vecindario. Algunos vecinos declararon haber visto a un hombre estacionar la motocicleta cerca del edificio durante la madrugada, aunque nadie pudo proporcionar una descripción precisa. El caso generó inmediatamente una gran atención dentro y fuera de Irán. Los medios estatales lo describieron como el asesinato de un científico vinculado al programa nuclear iraní, aunque colegas universitarios señalaron que su trabajo estaba enfocado principalmente en la física teórica y no en aplicaciones nucleares directas. Sin embargo, en el contexto de las tensiones internacionales que rodeaban el desarrollo nuclear del país en ese momento, la muerte del profesor fue interpretada por muchos como parte de una serie de operaciones dirigidas contra científicos iraníes. En los días posteriores al atentado, miles de personas asistieron a su funeral en Teherán. Autoridades universitarias, funcionarios gubernamentales y estudiantes participaron en la ceremonia, donde el profesor fue presentado públicamente como una figura destacada de la ciencia iraní. Durante el evento se exhibieron retratos de Ali Mohammadi y se pronunciaron discursos en los que se condenó el ataque y se prometió encontrar a los responsables. Meses después, las autoridades iraníes anunciaron el arresto de un sospechoso llamado Majid Jamali Fashi. Según los investigadores, Fashi habría sido reclutado y entrenado en el extranjero para llevar a cabo el atentado. Durante el proceso judicial, el acusado apareció en televisión estatal y confesó haber participado en el asesinato. En su declaración, afirmó que había recibido entrenamiento y apoyo logístico fuera de Irán antes de regresar al país para ejecutar el ataque con la motocicleta cargada de explosivos. Las autoridades afirmaron que el dispositivo había sido detonado a distancia una vez que el científico salió de su casa. El juicio se llevó a cabo en un tribunal revolucionario en Teherán. Tras el proceso, Fashi fue declarado culpable y condenado a muerte. La sentencia se ejecutó en 2012 mediante ahorcamiento.
Funcionarios iraníes afirmaron que el caso había quedado resuelto con su confesión y con la información presentada durante el juicio. Sin embargo, fuera del país, algunos analistas y observadores señalaron que los detalles de la investigación permanecían poco claros y que gran parte de la evidencia no había sido examinada públicamente. La muerte de Masoud Ali Mohammadi ocurrió en un momento en el que el programa nuclear iraní se encontraba bajo una intensa presión internacional. Durante esos años, el país enfrentaba sanciones económicas y crecientes tensiones diplomáticas relacionadas con sus instalaciones nucleares. El asesinato del científico fue el primero de una serie de ataques similares que ocurrirían en los años siguientes contra personas vinculadas de alguna manera al sector científico o tecnológico del país. Con el paso del tiempo, el atentado continuó siendo citado en informes de seguridad y análisis geopolíticos sobre operaciones encubiertas en la región. Investigadores independientes señalaron que el método utilizado en el ataque, un explosivo colocado en una motocicleta estacionada cerca del objetivo, mostraba un nivel significativo de planificación y vigilancia previa. La detonación ocurrió en un momento preciso, cuando la víctima se encontraba a pocos metros del vehículo cargado con explosivos, lo que sugería que alguien observaba sus movimientos o conocía con exactitud su rutina diaria. A pesar de la confesión obtenida durante el proceso judicial, muchos aspectos del caso permanecieron poco claros para observadores externos. Nunca se revelaron detalles completos sobre la planificación del ataque, ni se explicaron públicamente los pasos que llevaron a identificar al sospechoso arrestado meses después de la explosión. Tampoco se publicaron informes técnicos completos sobre el dispositivo utilizado ni sobre el método exacto de activación del explosivo. La calle donde ocurrió la explosión volvió con el tiempo a su rutina habitual. Los edificios dañados fueron reparados y el tráfico regresó a la normalidad. Sin embargo, el atentado del 12 de enero de 2010 quedó registrado como uno de los primeros episodios de una serie de muertes violentas que afectaron a científicos iraníes durante esa década, un caso que comenzó con la explosión de una motocicleta en una tranquila calle residencial de Teherán. 2. Mahid Shahriari. Mahid Shahriari era un físico nuclear iraní y profesor en la Universidad Shahid Beheshti de Teherán. Había nacido en 1966 y durante años trabajó en el campo de la ingeniería nuclear y la física aplicada. Dentro del ámbito académico iraní, era conocido por su participación en proyectos de investigación relacionados con reactores nucleares y sistemas de cálculo utilizados en el análisis de procesos atómicos. También colaboraba con organizaciones científicas vinculadas al desarrollo tecnológico del país. Su carrera se desarrolló principalmente entre laboratorios universitarios, aulas y centros de investigación gubernamentales. Durante años mantuvo un perfil relativamente discreto fuera del ámbito científico, aunque dentro de su campo era considerado un investigador importante. La mañana del 29 de noviembre de 2010 comenzó de manera similar a muchas otras. Shahriari salió de su casa en Teherán acompañado por su esposa, quien a menudo viajaba con él cuando se dirigía a la universidad. Conducía su automóvil por una de las avenidas de la capital, en medio del tráfico habitual de la ciudad. Era una mañana normal de trabajo, y miles de personas circulaban por las calles en ese momento. Mientras el vehículo avanzaba entre otros automóviles, una motocicleta con 2 hombres se acercó al lado del conductor. Según los informes posteriores de la investigación, el pasajero de la motocicleta se inclinó hacia el automóvil y colocó rápidamente un pequeño dispositivo en la puerta del vehículo. Se trataba de una bomba magnética, un tipo de explosivo diseñado para adherirse a superficies metálicas. El objeto quedó fijado en el costado del automóvil y la motocicleta se alejó inmediatamente entre el tráfico. Todo ocurrió en cuestión de segundos. Poco después, el artefacto detonó. La explosión destruyó gran parte del vehículo y lanzó fragmentos metálicos hacia la calle. Testigos que se encontraban cerca escucharon el estallido y observaron una columna de humo elevándose desde el automóvil. El tráfico se detuvo de inmediato mientras varias personas intentaban acercarse al vehículo dañado. Shahriari sufrió heridas mortales en el acto. Su esposa resultó gravemente herida, pero sobrevivió al ataque. Equipos de emergencia y ambulancias llegaron poco después al lugar de la explosión, mientras la policía comenzaba a cerrar la zona. El atentado ocurrió en plena vía pública, en una de las áreas transitadas de Teherán. La precisión del ataque llamó la atención de los investigadores. El uso de una motocicleta permitía a los atacantes acercarse rápidamente al objetivo en medio del tráfico urbano y retirarse antes de que el explosivo detonara.
El dispositivo magnético utilizado en el atentado estaba diseñado para activarse poco después de ser colocado, lo que indicaba que la operación había sido cuidadosamente planificada. Ese mismo día ocurrió otro ataque casi idéntico en otra parte de la ciudad. En ese caso, el objetivo era el científico nuclear Fereydun Abbasi Davani. Una motocicleta también se acercó a su vehículo y colocó un artefacto similar. Sin embargo, Abbasi logró abandonar el automóvil antes de que explotara y sobrevivió al atentado. La coincidencia de ambos ataques, ocurridos con pocos minutos de diferencia, llevó a las autoridades iraníes a concluir que se trataba de una operación coordinada. Las autoridades iniciaron una investigación inmediata. Equipos especializados comenzaron a analizar los restos del explosivo utilizado en el automóvil de Shahriari. También se revisaron cámaras de seguridad cercanas y se tomaron declaraciones a testigos que habían visto la motocicleta momentos antes de la explosión. Algunos testigos afirmaron que los atacantes llevaban cascos, lo que dificultó la identificación de sus rostros. Otros recordaron haber visto la motocicleta circular entre los vehículos segundos antes del estallido. La muerte de Shahriari generó una fuerte reacción dentro del gobierno iraní y en la comunidad científica del país. Funcionarios describieron el atentado como un asesinato selectivo dirigido contra científicos que trabajaban en áreas sensibles del desarrollo tecnológico iraní. Universidades y centros de investigación organizaron ceremonias en honor al profesor. En esos eventos se destacó su trayectoria académica y su trabajo en proyectos relacionados con la ingeniería nuclear. Durante los días siguientes, medios estatales iraníes publicaron detalles sobre la carrera del científico. Informaron que Shahriari había participado en proyectos de investigación vinculados a reactores nucleares y que había colaborado con instituciones científicas relacionadas con el programa nuclear del país. Estas revelaciones reforzaron la percepción de que el atentado no había sido un acto aleatorio, sino un ataque dirigido específicamente contra una figura clave dentro de ese sector. El método utilizado en el asesinato comenzó a ser analizado por especialistas en seguridad. La bomba magnética empleada en el atentado era relativamente pequeña, pero lo suficientemente potente para destruir un vehículo. Este tipo de dispositivo permite a los atacantes colocar el explosivo rápidamente y abandonar el lugar antes de la detonación. El uso de motocicletas también se consideró una estrategia diseñada para moverse con facilidad en el tráfico denso de una ciudad grande como Teherán. A medida que avanzaba la investigación, las autoridades iraníes señalaron que el ataque formaba parte de una serie de operaciones dirigidas contra científicos del país. En los meses anteriores, el físico Masoud Ali Mohammadi había muerto en otro atentado con explosivos frente a su casa. El asesinato de Shahriari y el intento de asesinato contra Abbasi Davani mostraban un patrón similar. Ataques rápidos, ejecutados en espacios públicos y dirigidos contra individuos específicos relacionados con áreas sensibles de investigación. Las investigaciones oficiales continuaron durante los meses posteriores al atentado. Sin embargo, muchos detalles del caso no se hicieron públicos. No se revelaron identidades de sospechosos ni se publicaron informes completos sobre las pruebas recopiladas en el lugar de la explosión. Las autoridades confirmaron que el ataque había sido realizado por al menos 2 personas que viajaban en motocicleta, pero no se ofrecieron detalles sobre su paradero o posible captura. La avenida donde ocurrió el atentado volvió a abrir al tráfico horas después de la explosión. Los restos del automóvil fueron retirados y el área fue limpiada por los servicios municipales. Con el tiempo, la escena dejó de mostrar señales visibles del ataque. Sin embargo, la muerte de Majid Shahriari quedó registrada como uno de los episodios más conocidos dentro de la serie de asesinatos dirigidos contra científicos iraníes a comienzos de la década de 2010, un ataque realizado a plena luz del día en medio del tráfico de la capital iraní. 3. Fereydun Abbasi Davani. Fereydun Abbasi Davani era un físico nuclear iraní y profesor de la Universidad Shahid Beheshti en Teherán. Nacido en 1958, había desarrollado una larga carrera académica en el campo de la física nuclear y la ingeniería de radiación. Durante años participó en investigaciones relacionadas con tecnologías nucleares avanzadas y colaboró con varias instituciones científicas vinculadas al desarrollo tecnológico de Irán. Dentro del país era conocido tanto por su trabajo académico como por su participación en organismos gubernamentales relacionados con la energía atómica. Su nombre había aparecido en informes internacionales que señalaban a científicos involucrados en proyectos sensibles del programa nuclear iraní.
La mañana del 29 de noviembre de 2010 comenzó como cualquier otro día laboral. Abbasi Davani salió de su casa en Teherán para dirigirse a su lugar de trabajo. Conducía su automóvil por una de las avenidas de la ciudad acompañado por su esposa. El tráfico era intenso, como suele ocurrir en la capital iraní durante las primeras horas del día. Miles de vehículos circulaban por las calles mientras personas se dirigían a oficinas, universidades y centros comerciales. En medio de ese flujo de automóviles, una motocicleta con dos hombres se acercó al vehículo del científico. Este método ya había sido utilizado minutos antes en otro punto de la ciudad contra el físico Majid Shahriari. El pasajero de la motocicleta se inclinó hacia el automóvil de Abbasi Davani y colocó rápidamente un pequeño dispositivo en la puerta del conductor. Se trataba de una bomba magnética, diseñada para adherirse a superficies metálicas y detonar poco tiempo después de ser instalada. Según los informes posteriores, Abbasi Davani notó el movimiento inusual en el momento en que el dispositivo fue colocado. Algunos testigos afirmaron que el científico reaccionó inmediatamente al darse cuenta de que algo había sido adherido al vehículo. En cuestión de segundos, detuvo el automóvil y logró salir junto con su esposa antes de que el artefacto explotara. Poco después, la bomba detonó. La explosión destruyó gran parte del automóvil y provocó daños en vehículos cercanos, pero el científico y su esposa ya se encontraban a cierta distancia del vehículo. Ambos resultaron heridos por la onda expansiva, pero sobrevivieron. La escena se volvió caótica. Conductores y peatones que se encontraban cerca observaron el vehículo envuelto en humo y escucharon la explosión que resonó a lo largo de la avenida. Los servicios de emergencia llegaron rápidamente al lugar, mientras las autoridades comenzaban a cerrar el área para iniciar la investigación. Abbasi Davani fue trasladado a un hospital cercano, donde recibió tratamiento por heridas leves. El ataque ocurrió casi al mismo tiempo que el atentado que mató a Majid Shahriari. Ambos incidentes sucedieron con pocos minutos de diferencia y utilizando el mismo método: motocicletas que se acercaban al automóvil objetivo para colocar bombas magnéticas. Las autoridades iraníes señalaron que esta coincidencia demostraba que se trataba de una operación coordinada diseñada para atacar simultáneamente a científicos específicos. Los investigadores comenzaron a recopilar pruebas en el lugar de la explosión. Equipos especializados analizaron los restos del dispositivo utilizado en el atentado. También se revisaron grabaciones de cámaras de seguridad instaladas en edificios cercanos y en intersecciones de la avenida. Sin embargo, la identificación de los atacantes resultó difícil. Los hombres que viajaban en la motocicleta llevaban cascos y abandonaron la zona inmediatamente después de colocar el explosivo. En los días posteriores al atentado, Abbasi Davani apareció públicamente en medios estatales iraníes. Con el brazo vendado por las heridas sufridas durante la explosión, describió brevemente lo ocurrido aquella mañana. Explicó que había notado el dispositivo colocado en su automóvil y que reaccionó rápidamente para salir del vehículo antes de la detonación. Las imágenes de su aparición fueron transmitidas por televisión nacional y difundidas por agencias de noticias internacionales. El intento de asesinato generó una fuerte reacción dentro del gobierno iraní. Funcionarios afirmaron que los ataques contra científicos del país formaban parte de una campaña dirigida a frenar el desarrollo tecnológico iraní. La coincidencia entre el atentado que mató a Shahriari y el intento de asesinato contra Abbasi Davani reforzó la percepción de que existía un plan sistemático para eliminar a figuras clave del programa nuclear del país. Meses después del atentado, Abbasi Davani fue nombrado director de la Organización de Energía Atómica de Irán, una de las instituciones más importantes relacionadas con el desarrollo nuclear del país. Su nombramiento ocurrió en medio de las tensiones internacionales sobre el programa nuclear iraní y fue interpretado como una señal de que el científico continuaría desempeñando un papel central en ese sector. El ataque del que sobrevivió fue analizado por especialistas en seguridad debido al nivel de planificación que implicaba. El uso de bombas magnéticas requería que los atacantes se acercaran físicamente al objetivo en medio del tráfico urbano. También implicaba un conocimiento previo de la rutina diaria del científico, incluyendo la hora y la ruta que utilizaba para desplazarse por la ciudad. Investigadores señalaron que este tipo de operaciones requería vigilancia previa y coordinación precisa entre los participantes. Aunque el atentado no logró su objetivo, el caso se convirtió en uno de los ejemplos más claros de los ataques dirigidos contra científicos iraníes durante esos años.
Las autoridades nunca revelaron públicamente detalles completos sobre la identidad de los atacantes ni sobre el avance de la investigación. Tampoco se anunciaron arrestos relacionados con este intento de asesinato específico. El automóvil destruido fue retirado del lugar pocas horas después del atentado. La avenida volvió gradualmente a su actividad normal, mientras los investigadores continuaban analizando pruebas recopiladas en la escena. Con el tiempo, el lugar dejó de mostrar señales visibles de la explosión. Sin embargo, el intento de asesinato contra Fereydun Abbasi Dabani quedó registrado como uno de los ataques coordinados que ocurrieron el mismo día que la muerte del científico Majid Shahriari, un episodio en el que una bomba magnética detonó en medio del tráfico de Teherán pocos segundos después de que el objetivo lograra abandonar su vehículo. 4. Dariush Rezaienehad. Dariush Rezaienehad era un investigador iraní especializado en ingeniería eléctrica. Había trabajado en proyectos relacionados con sistemas electrónicos avanzados y con tecnología utilizada en equipos de alta precisión. Durante varios años colaboró con universidades y centros de investigación en Teherán, donde desarrollaba estudios en el campo de los circuitos de alta frecuencia y sistemas de control electrónico. Aunque su nombre no era ampliamente conocido fuera de círculos técnicos, algunas agencias internacionales lo habían mencionado en informes relacionados con el desarrollo tecnológico iraní. Dentro de su entorno académico, era descrito como un investigador joven con una carrera prometedora. El 23 de julio de 2011, Rezaienehad regresaba a su casa en el este de Teherán junto con su esposa. Era alrededor de las 5 de la tarde. La pareja se encontraba frente al edificio de apartamentos donde vivían cuando ocurrió el ataque. Según los informes posteriores, el científico acababa de estacionar su automóvil y caminaba hacia la entrada del edificio, mientras sostenía a su hija pequeña en brazos. El barrio era una zona residencial donde familias y vecinos se movían con normalidad durante esa hora del día. En ese momento, dos hombres que viajaban en una motocicleta se acercaron a la acera frente al edificio. El pasajero descendió brevemente del vehículo y abrió fuego contra Rezaienehad con una pistola. Los disparos se produjeron a corta distancia. Varios vecinos que se encontraban en las cercanías escucharon las detonaciones y vieron al atacante regresar rápidamente a la motocicleta, que se alejó del lugar en cuestión de segundos. El investigador recibió varios impactos de bala. Su esposa también resultó herida durante el ataque. Vecinos que salieron de sus apartamentos después de escuchar los disparos encontraron a Rezaienehad gravemente herido en la entrada del edificio. Los servicios de emergencia fueron llamados inmediatamente, pero cuando los equipos médicos llegaron al lugar, el científico ya había fallecido. Tenía 35 años. Su esposa fue trasladada a un hospital cercano para recibir tratamiento por las heridas sufridas durante el ataque. La escena del crimen fue acordonada por la policía pocas horas después. Investigadores comenzaron a recoger pruebas y a entrevistar a testigos del vecindario. Varios residentes declararon haber visto la motocicleta circular por la calle momentos antes del ataque. Algunos afirmaron que los atacantes llevaban cascos, lo que dificultó identificar sus rostros. Otros recordaron que la motocicleta se había detenido brevemente cerca de la entrada del edificio, antes de que se escucharan los disparos. El asesinato ocurrió en un contexto en el que varios científicos iraníes habían sido atacados en años recientes. Entre 2010 y 2011 se habían registrado explosiones dirigidas contra vehículos de investigadores vinculados a programas tecnológicos del país. La muerte de Rezaienehad marcó un cambio en el método utilizado en estos ataques. En lugar de explosivos colocados en automóviles, los atacantes utilizaron armas de fuego en un ataque directo frente a la vivienda de la víctima. Las autoridades iraníes iniciaron una investigación formal inmediatamente después del asesinato. Equipos forenses examinaron el lugar del ataque en busca de casquillos de bala y otras evidencias. También se revisaron cámaras de seguridad de edificios cercanos y de intersecciones en las calles próximas. Sin embargo, el avance de la investigación fue limitado por la falta de imágenes claras de los atacantes. La motocicleta utilizada en el ataque no fue localizada en las horas posteriores al incidente. En los días siguientes, el funeral de Rezaienehad se celebró en Teherán con la presencia de familiares, colegas y funcionarios gubernamentales. Durante la ceremonia, autoridades destacaron su trabajo en el campo de la ingeniería electrónica y señalaron que su muerte era parte de una serie de ataques dirigidos contra científicos iraníes.
Las universidades y centros de investigación donde había trabajado también organizaron homenajes en su memoria. El caso atrajo la atención de medios internacionales debido a la serie de asesinatos similares ocurridos en el país. Analistas de seguridad señalaron que el método utilizado en este ataque sugería vigilancia previa sobre los movimientos del científico. Los atacantes parecían conocer el momento exacto en que regresaría a su domicilio y aprovecharon el instante en que se encontraba en la entrada del edificio para llevar a cabo el ataque. El uso de una motocicleta permitió a los agresores escapar rápidamente por las calles del vecindario antes de que la policía pudiera llegar al lugar. En los meses posteriores al asesinato, algunos informes contradictorios aparecieron en medios internacionales sobre el papel de Reza Einehad dentro del programa nuclear iraní. Algunas fuentes lo describían como un científico involucrado en investigaciones sensibles relacionadas con sistemas electrónicos utilizados en tecnología nuclear. Otras versiones indicaban que su trabajo se centraba principalmente en ingeniería eléctrica y sistemas de comunicaciones. Las autoridades iraníes afirmaron que el investigador había trabajado en proyectos tecnológicos estratégicos, aunque no se publicaron detalles completos sobre la naturaleza exacta de sus investigaciones. La investigación oficial continuó durante los meses siguientes, pero pocos detalles fueron revelados públicamente. No se anunciaron arrestos ni se publicaron informes detallados sobre los sospechosos del ataque. La identidad de los dos hombres que viajaban en la motocicleta nunca fue confirmada por las autoridades. Tampoco se reveló información sobre el arma utilizada ni sobre el origen de la motocicleta empleada para escapar del lugar. El edificio donde ocurrió el ataque volvió gradualmente a su rutina habitual después de que la escena fuera limpiada y las autoridades retiraran las cintas de seguridad. Los vecinos continuaron utilizando la entrada donde el investigador había sido atacado, y la calle recuperó su actividad normal con el paso de los días. Sin embargo, el asesinato de Dariush Reza Einehad quedó registrado como otro episodio dentro de la serie de ataques dirigidos contra científicos iraníes durante esos años. Un ataque realizado a plena luz del día frente a la puerta de su propio hogar en un barrio residencial de Teherán. 5. Mostafa Ahmadi Roshan. Mostafa Ahmadi Roshan era un ingeniero químico iraní y uno de los funcionarios vinculados a la instalación nuclear de Natanz, una de las infraestructuras más importantes del programa nuclear de Irán. Había nacido en 1979 y se graduó en ingeniería química en la Universidad Tecnológica Sharif de Teherán, una de las instituciones académicas más prestigiosas del país. Con el paso de los años, comenzó a trabajar en proyectos relacionados con el enriquecimiento de uranio y con la supervisión de operaciones técnicas en instalaciones nucleares. Para el año 2012, ocupaba el cargo de subdirector comercial en el complejo nuclear de Natanz, donde participaba en la gestión logística y en la adquisición de equipos necesarios para el funcionamiento de la planta. La mañana del 11 de enero de 2012, Roshan salió de su casa en Teherán para dirigirse a su lugar de trabajo. Como en muchos días anteriores, viajaba en automóvil acompañado por su conductor. El vehículo avanzaba por una de las avenidas del norte de la ciudad durante la hora de tráfico matutino. El movimiento en las calles era intenso y cientos de vehículos circulaban en distintas direcciones. Peatones caminaban por las aceras y el flujo de automóviles se movía lentamente entre semáforos e intersecciones. Mientras el automóvil avanzaba entre el tráfico, una motocicleta con dos hombres se acercó por el lado del conductor. Según los informes posteriores de la investigación, el pasajero de la motocicleta se inclinó hacia el automóvil y colocó rápidamente un pequeño dispositivo en la puerta del vehículo. El artefacto era una bomba magnética diseñada para adherirse a superficies metálicas. El dispositivo quedó fijado en el costado del automóvil en cuestión de segundos. Inmediatamente después, la motocicleta se alejó entre los vehículos antes de que alguien pudiera reaccionar. Poco tiempo después, el artefacto detonó. La explosión destruyó gran parte del automóvil y generó una fuerte onda expansiva que fue escuchada a varias cuadras de distancia. Fragmentos del vehículo salieron despedidos hacia la calle y varios automóviles cercanos resultaron dañados por la detonación. Testigos que se encontraban en el lugar observaron una columna de humo elevándose desde el vehículo mientras el tráfico se detenía abruptamente en ambos sentidos de la avenida. Roshan y su conductor sufrieron heridas mortales en el momento de la explosión. Equipos de emergencia llegaron al lugar poco después del incidente, pero ambos habían fallecido antes de recibir atención médica.
La policía cerró el área inmediatamente para permitir que los investigadores comenzaran a examinar la escena del atentado. Las autoridades acordonaron varios metros alrededor del vehículo destruido, mientras especialistas forenses recopilaban fragmentos del explosivo utilizado en el ataque. La forma en que se ejecutó el atentado llamó la atención de los investigadores debido a su similitud con ataques anteriores ocurridos en la capital iraní. En años recientes, varios científicos vinculados al sector nuclear habían sido atacados utilizando el mismo método. En esos casos, los agresores se desplazaban en motocicletas, se acercaban al vehículo objetivo en medio del tráfico y colocaban bombas magnéticas en la carrocería antes de escapar. El dispositivo detonaba pocos segundos después, cuando los atacantes ya se habían alejado del lugar. Tras el atentado, las autoridades iraníes iniciaron una investigación formal para identificar a los responsables. Equipos especializados comenzaron a analizar los restos del dispositivo explosivo y a revisar cámaras de seguridad instaladas en edificios cercanos a la avenida. También se recopilaron testimonios de conductores y peatones que se encontraban en el lugar cuando ocurrió la explosión. Algunos testigos afirmaron haber visto la motocicleta acercarse al automóvil momentos antes del estallido. Sin embargo, los atacantes llevaban cascos, lo que dificultó cualquier intento de identificación visual. La muerte de Roshan generó una reacción inmediata dentro del gobierno iraní y en la comunidad científica del país. Funcionarios describieron el atentado como un asesinato dirigido contra un funcionario involucrado en el programa nuclear nacional. Universidades y centros de investigación organizaron ceremonias en honor al ingeniero, donde colegas y estudiantes recordaron su trayectoria académica y su participación en proyectos relacionados con la industria nuclear iraní. En los días posteriores al ataque, medios estatales iraníes publicaron información sobre su carrera profesional. Informaron que Roshan había desempeñado un papel importante en la gestión de suministros y contratos necesarios para el funcionamiento de la instalación de Natanz. Su posición dentro del complejo nuclear lo colocaba en contacto con procesos técnicos y logísticos clave para el desarrollo de la planta. Especialistas en seguridad señalaron que el atentado mostraba un alto nivel de planificación. Los atacantes parecían conocer la ruta que Roshan utilizaba para desplazarse por la ciudad y el horario en que salía hacia su trabajo. El momento elegido para el ataque coincidía con la hora de mayor tráfico en la capital, lo que facilitaba que una motocicleta se moviera entre los automóviles sin levantar sospechas. Este tipo de operación requería vigilancia previa y coordinación precisa para ejecutarse en cuestión de segundos. La investigación oficial continuó durante meses después del atentado. Sin embargo, pocos detalles fueron revelados públicamente sobre el progreso del caso. Las autoridades no anunciaron la captura de sospechosos relacionados directamente con el ataque. Tampoco se publicaron informes completos sobre la composición del explosivo utilizado, ni sobre la procedencia de la motocicleta empleada por los agresores. La avenida donde ocurrió la explosión fue reabierta al tráfico horas después del atentado. Los restos del automóvil fueron retirados y los equipos municipales limpiaron los fragmentos esparcidos por la calle. Con el paso del tiempo, el lugar recuperó su actividad habitual. Sin embargo, el asesinato de Mostafa Ahmadi Roshan quedó registrado como uno de los ataques más conocidos dentro de la serie de atentados dirigidos contra científicos y funcionarios vinculados al programa nuclear iraní, un ataque ejecutado en plena vía pública durante la hora de mayor circulación en la capital del país. 6. Mohsen Fakhrizadeh. Mohsen Fakhrizadeh era un físico nuclear iraní y oficial de alto rango dentro del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Durante años fue considerado una de las figuras más importantes vinculadas al desarrollo científico y tecnológico relacionado con el programa nuclear iraní. Nacido en 1958, había desarrollado una carrera que combinaba investigación académica con responsabilidades dentro de instituciones estatales. También ocupaba un puesto como profesor de física en la Universidad Imam Hussein de Teherán. Su nombre aparecía en informes internacionales desde principios de la década de 2000, donde era descrito como una figura clave en proyectos científicos considerados estratégicos para el país. Durante muchos años, Fakhrizadeh mantuvo un perfil público relativamente bajo. A diferencia de otros científicos, raramente aparecía en medios de comunicación y pocas fotografías suyas circulaban públicamente. Sin embargo, dentro de la estructura científica iraní era conocido por dirigir programas de investigación relacionados con tecnologías avanzadas. Analistas internacionales lo mencionaban con frecuencia como una figura central dentro de proyectos que combinaban investigación militar y nuclear.
El 27 de noviembre de 2020, Fakhrizadeh viajaba en un convoy de vehículos cerca de la ciudad de Absar, una zona montañosa ubicada al este de Teherán, conocida por sus villas residenciales y áreas rurales. Según informes oficiales, el científico se desplazaba acompañado por personal de seguridad. El convoy avanzaba por una carretera local cuando ocurrió el ataque. De acuerdo con las versiones iniciales difundidas por autoridades iraníes, el atentado comenzó con una explosión cerca de la carretera que obligó al convoy a detenerse. Poco después, se escucharon disparos dirigidos hacia el vehículo en el que viajaba el científico. Los guardaespaldas intentaron reaccionar, mientras el ataque se desarrollaba en cuestión de minutos. En medio de la confusión, Fakhrizadeh resultó gravemente herido. Posteriormente surgieron diferentes detalles sobre la forma en que se llevó a cabo el atentado. Algunos informes indicaron que el ataque involucró un sistema de armas automatizado instalado en un vehículo estacionado cerca de la carretera. Según estas versiones, una ametralladora controlada de forma remota habría sido utilizada para disparar contra el automóvil del científico. Este sistema habría estado conectado a cámaras y equipos electrónicos que permitían operar el arma a distancia. Otras versiones iniciales mencionaron la posible presencia de atacantes en el lugar que abrieron fuego contra el convoy antes de escapar. Tras el ataque, Fakhrizadeh fue trasladado de urgencia a un hospital cercano. Los médicos intentaron estabilizarlo, pero murió pocas horas después debido a la gravedad de las heridas sufridas durante el atentado. Tenía 62 años. El lugar del ataque fue inmediatamente acordonado por fuerzas de seguridad iraníes, mientras equipos de investigación comenzaban a examinar la escena. Las autoridades iniciaron una investigación para reconstruir exactamente cómo se había desarrollado la emboscada. El área donde ocurrió el ataque incluía una carretera relativamente estrecha rodeada de árboles y terrenos residenciales. Investigadores examinaron vehículos abandonados cerca del lugar y recopilaron fragmentos de equipos que podrían haber sido utilizados durante el atentado. Entre los restos encontrados se mencionó un vehículo que aparentemente había sido utilizado para transportar parte del sistema de armas empleado en el ataque. La muerte de Fakhrizadeh generó una fuerte reacción dentro del gobierno iraní. Funcionarios describieron el atentado como una operación altamente sofisticada dirigida contra una figura clave del sector científico del país. El asesinato también atrajo atención internacional debido al nivel de planificación que parecía haber requerido la operación. Analistas señalaron que la ejecución de un ataque de ese tipo implicaba vigilancia prolongada sobre los movimientos del científico, conocimiento detallado de sus rutas de desplazamiento y la capacidad de instalar equipos avanzados sin ser detectados. En los días posteriores al atentado, medios estatales iraníes publicaron información sobre la trayectoria de Fakhrizadeh dentro de instituciones científicas y militares. Se informó que había desempeñado un papel central en la supervisión de programas de investigación tecnológica durante varios años. También se mencionó su participación en proyectos relacionados con física nuclear y con el desarrollo de tecnologías avanzadas en instituciones académicas y gubernamentales. El funeral del científico se llevó a cabo en Teherán con la presencia de altos funcionarios del gobierno y del ejército. Durante la ceremonia, se destacaron sus contribuciones científicas y su papel en programas tecnológicos considerados estratégicos para el país. Las autoridades prometieron continuar investigando el atentado para identificar a los responsables. El caso generó numerosas discusiones entre especialistas en seguridad y analistas internacionales. El posible uso de un sistema de armas automatizado controlado a distancia llamó especialmente la atención, debido a la complejidad tecnológica que implicaría una operación de ese tipo. Algunos informes indicaron que el sistema habría sido desmontado y retirado parcialmente del lugar después del ataque, mientras que otros fragmentos habrían quedado esparcidos en la escena. Las investigaciones continuaron durante los meses siguientes, aunque muchos detalles del caso no fueron divulgados públicamente. No se anunciaron arrestos inmediatos relacionados con el atentado y gran parte de la información disponible provino de declaraciones oficiales y de informes publicados por medios de comunicación. La identidad de las personas que planificaron o ejecutaron la operación no fue confirmada oficialmente por las autoridades iraníes. La carretera donde ocurrió la emboscada fue reabierta al tráfico después de que los investigadores terminaron de examinar el lugar. Con el paso del tiempo, la zona volvió a su actividad habitual. Sin embargo, el asesinato de Mohsen Fakhrizadeh
quedó registrado como uno de los ataques más complejos y discutidos dentro de la serie de atentados dirigidos contra científicos iraníes. Un incidente ocurrido en una carretera rural cerca de Teherán que terminó con la muerte de una de las figuras más influyentes del sector científico del país. 7. Ardeshir Hosseinpour. Ardeshir Hosseinpour era un físico iraní especializado en electromagnetismo y física aplicada. Durante años trabajó como profesor en la Universidad de Shiraz y colaboró con varios centros de investigación vinculados al desarrollo científico del país. Había nacido en 1962 y desarrolló su carrera académica principalmente en el sur de Irán. Además de su actividad universitaria, participó en proyectos técnicos relacionados con tecnologías energéticas y sistemas electromagnéticos avanzados. Su trabajo lo llevó a colaborar con instituciones científicas que operaban en instalaciones vinculadas al programa nuclear iraní. A mediados de la década de 2000, Hosseinpour comenzó a trabajar en proyectos asociados con la instalación nuclear de Isfahán, uno de los centros más importantes del programa nuclear iraní. Esta instalación incluía laboratorios, centros de investigación y plantas industriales dedicadas al procesamiento de materiales nucleares. Ingenieros y científicos trabajaban allí en distintos aspectos del desarrollo tecnológico relacionado con el ciclo del combustible nuclear. Según informes publicados posteriormente, Hosseinpour participaba en investigaciones relacionadas con procesos electromagnéticos utilizados en sistemas técnicos vinculados a ese sector. En enero de 2007, el científico fue encontrado muerto en circunstancias que inicialmente fueron descritas como un accidente. Las primeras informaciones difundidas dentro de Irán indicaban que Hosseinpour había fallecido en su apartamento debido a una fuga de gas. De acuerdo con esa versión, el físico habría inhalado monóxido de carbono producido por un sistema defectuoso de calefacción. La noticia fue publicada brevemente por algunos medios locales, que describieron el incidente como una muerte accidental ocurrida en la ciudad de Isfahán. Sin embargo, semanas después comenzaron a circular informes contradictorios en medios internacionales. Algunos reportes señalaban que Hosseinpour había estado involucrado en investigaciones relacionadas con el programa nuclear iraní y sugerían que su muerte podría haber sido el resultado de una operación encubierta. Estas versiones afirmaban que el científico habría muerto en circunstancias distintas a las descritas inicialmente por las autoridades locales. El caso comenzó a generar atención fuera de Irán, cuando varias agencias de noticias publicaron informes que mencionaban fuentes de inteligencia extranjeras. Según esos reportes, Hosseinpour habría sido una de las primeras víctimas dentro de una serie de operaciones dirigidas contra científicos iraníes vinculados al sector nuclear. Estas versiones sugerían que el científico podría haber sido envenenado o expuesto deliberadamente a una sustancia tóxica. Sin embargo, dichas afirmaciones nunca fueron confirmadas oficialmente por las autoridades iraníes. Dentro de Irán, las autoridades continuaron manteniendo la versión de que la muerte había sido causada por una fuga de gas en su vivienda. Según esa explicación, el científico había inhalado monóxido de carbono mientras dormía, lo que provocó su fallecimiento. Este tipo de accidentes domésticos no era inusual en viviendas donde sistemas de calefacción defectuosos podían producir acumulación de gases tóxicos en espacios cerrados. Sin embargo, el hecho de que Hosseinpour trabajara en proyectos científicos relacionados con instalaciones nucleares llevó a que su muerte fuera analizada con mayor atención por observadores externos. A medida que surgían nuevas informaciones en medios internacionales, algunos analistas comenzaron a señalar que el caso podría representar un episodio temprano dentro de una serie de incidentes que, años más tarde, afectarían a otros científicos iraníes. En los años posteriores a la muerte de Hosseinpour, varios investigadores vinculados al sector nuclear del país fueron asesinados en ataques con explosivos o armas de fuego en Teherán. La coincidencia de estos eventos llevó a algunos observadores a reconsiderar las circunstancias de la muerte ocurrida en 2007. Sin embargo, los detalles exactos del caso nunca fueron aclarados públicamente. No se difundieron informes forenses completos, ni se publicaron resultados detallados de una investigación oficial sobre la causa de la muerte. Tampoco se anunciaron arrestos, ni se identificaron sospechosos en relación con posibles versiones alternativas del incidente. Las autoridades iraníes continuaron describiendo el hecho como una muerte accidental causada por inhalación de gas.
El laboratorio y los centros de investigación donde Hosseinpour había trabajado continuaron operando después de su fallecimiento. Colegas universitarios lo recordaron como un investigador dedicado al estudio de fenómenos electromagnéticos y a la enseñanza académica. Su trabajo había contribuido a la formación de estudiantes de física e ingeniería en universidades iraníes durante varios años. Sin embargo, fuera del entorno académico, su nombre comenzó a aparecer en informes y artículos relacionados con los científicos vinculados al programa nuclear iraní. Con el paso del tiempo, el caso de Ardeshir Hosseinpour quedó rodeado de versiones contradictorias. Por un lado, la explicación oficial continuó describiendo su muerte como un accidente doméstico causado por una fuga de gas. Por otro lado, informes publicados por medios internacionales mencionaban la posibilidad de que el científico hubiera sido objetivo de una operación secreta dirigida contra investigadores del sector nuclear iraní. La falta de información pública detallada sobre la investigación dejó varios aspectos del caso sin aclarar. No se divulgaron detalles técnicos sobre la supuesta fuga de gas, ni se publicaron resultados de análisis toxicológicos completos. Tampoco se explicó por qué la muerte del científico comenzó a ser mencionada años después en informes sobre ataques dirigidos contra especialistas vinculados al programa nuclear de Irán. El apartamento donde fue encontrado sin vida permaneció como el lugar de un incidente que nunca fue investigado públicamente con total transparencia. Con el paso de los años, la muerte de Ardeshir Hosseinpour continuó apareciendo en discusiones sobre científicos iraníes fallecidos en circunstancias poco claras, un caso ocurrido en 2007 que, según distintas versiones, pudo haber sido un accidente doméstico o el primer episodio de una serie de muertes que afectaron a investigadores vinculados al sector nuclear del país. Las muertes de estos científicos ocurrieron en distintos años, en diferentes lugares y bajo métodos que aún generan preguntas. Explosiones, disparos y muertes inexplicables forman una cadena de incidentes que sigue apareciendo en informes, investigaciones y debates sobre el programa nuclear de Irán.